Muy buenas tardes. A nombre de la doctora Patricia Galeana, les doy la más cordial bienvenida al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Continuamos con este curso de verano, Historia Diplomática siglos XIX y siglo XX. Y esta tarde nos acompaña el maestro José Gámaz Torruco, a quien pues seguramente muchos de ustedes ya conocerán su trabajo, su trayectoria académica, así que leeré una brevísima semblanza curricular para que podamos aquilatar su presencia esta tarde. El maestro José Gámaz Torruco es licenciado en Derecho por la UNAM, realizó estudios de Derecho Constitucional y Ciencia Política en la Universidad de París, es maestro en Derecho Comparado por la Facultad Internacional de Estrasburgo y en la actualidad es director de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional. El maestro Gámaz Torruco es profesor titular en la Facultad de Derecho de la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma institución. Ha sido embajador de México en Australia y Nueva Zelanda, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia de la República y director del Museo de las Constituciones de la UNAM. Asimismo, se ha desempeñado como asesor de distintas dependencias, entre ellas la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, así como de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano. Es autor de las obras El Federalismo Mexicano, Regímenes Parlamentarios de Gobierno, Derecho Constitucional Mexicano, México y la Constitución de Cádiz, así como de la obra conmemorativa Los Grandes Debates del Congreso Constituyente de Querétaro, 1916-1917. En 2017, el INERM distinguió al maestro José Gámaz Torruco con el premio José C. Valadez a la trayectoria en el rescate de fuentes y testimonios. Y esta tarde, el maestro José Gámaz Torruco analizará la gestión de Venustiano Carranza en las relaciones exteriores de México. Así que, sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al maestro Gámaz Torruco y nuevamente pues, le reitero pues, mi agradecimiento por su presencia el día de hoy. Gracias. Muy buenas tardes, encantado de estar nuevamente con ustedes. Comenzaría yo la presentación el día de hoy, no con el pasado, sino con el presente, leyéndoles a ustedes un artículo de la Constitución de la República, que es el artículo 89, que contiene las facultades del presidente de la República en su fracción 10. En la conducción de tal política, se refiere a la política exterior del presidente de la República, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Durante muchos años se habló de la política exterior de México como algo invariable y como uno de los elementos más importantes del pensamiento constitucional latinoamericano. En la época difícil de las relaciones entre México y los Estados Unidos, a raíz de
la inclinación y después ya de la declaración total de Cuba como régimen socialista, de las crisis, la famosa crisis de los missiles, de los cohetes y de las tensiones internacionales que provocaron por iniciativa de los Estados Unidos mexicanos una reunión de la Organización de Estados Americanos que se transformó en una asamblea que excluyó totalmente las relaciones de Latinoamérica con Cuba, que fue aceptada casi por unanimidad, porque México fue la excepción, alegando precisamente estos principios. Y el día de hoy, pues, me cabe hacer honor a quien fue definiendo estos principios y la forma como se fueron aplicando. Y me refiero al primer jefe del Ejército Constitucionalista y después presidente de la República, Venustiano Carranza. Empezaríamos por no exagerar algunas interpretaciones que se han hecho sobre el porfiriato y la aceptación de inversiones extranjeras. Creo que hubo una buena intención en principio, pero vamos a ver los resultados y no las intenciones, y además ya no es tema nuestro, sino el resultado final que tuvo esa política. En el año de 1910, cuando se inicia la Revolución Maderista, se encuentra el país con una inversión extranjera que hay distintas interpretaciones, pero no es exagerado decir que estaba entre el 60% y el 75% de la inversión total. Y desde luego, pues no escapa a la memoria nuestra como mexicanos la fuerte inversión que había ya en el petróleo, en la explotación del petróleo. Esto desde luego pues había mantenido una relación estupenda, diría yo, entre México, Estados Unidos, Gran Bretaña y otras inversiones que no iban precisamente allí al petróleo, Alemania y España. Esto va a destacar precisamente por los hechos revolucionarios y por la cantidad de entrevistas que hubo por parte tanto del gobierno de Victoriano Huerta como por el ejército constitucionalista, por el jefe del ejército constitucionalista, con representantes, sea oficiales, sea no oficiales, de los gobiernos de esos países. Desde luego, se veía como líder de estos intereses a Estados Unidos de América. Sin embargo, hubo una intentona fuerte por parte de Gran Bretaña de independizarse y de seguir su propia política, por la enormidad de los intereses que tenía precisamente Gran Bretaña en la explotación petrolera. Pero en fin, son conocidos los acontecimientos que ocurrieron en febrero de 1913, pero vale la pena hacer una mención en razón de ir determinando quiénes fueron las personas y sobre todo los factores que intervinieron en este proceso de formación de esta política exterior.
Desde luego, pues lo sabemos, el régimen maderista nació realmente muerto, como lo hemos ya expresado aquí, al constituirse con base en el régimen anterior, al no liquidar el régimen anterior. Me refiero a liquidarlo políticamente, no me refiero a ningún acto bárbaro de los que después desafortunadamente se cundió el país, pero quedaron focos muy importantes de rebelión, desde luego, por parte de los revolucionarios Zapata, Orozco, y por parte del viejo ejército federal, Félix Díaz y Bernardo Reyes. El embajador de los Estados Unidos era Henry Lane Wilson. Henry Lane Wilson actuaba, desde luego, por instrucciones del presidente William Taft, que estaba finalizando ya su periodo presidencial. En 1913 se presentaron ya verdaderas crisis en estos movimientos y la política de Taft era, desde luego, procurar evitar una revolución en México con la amenaza de afectar los intereses norteamericanos. Debo decirles que no asociemos exclusivamente los intereses norteamericanos con el petróleo. Había muchos más intereses norteamericanos y había mucho más intereses extranjeros, a tal grado de que cualquier acción militar en la ciudad que fuera afectaba intereses extranjeros. Y desde luego los intereses extranjeros acudían de inmediato a sus legaciones o a sus consulados, según el caso, a hacer las reclamaciones correspondientes. Esto pues indica que no había en realidad por parte del presidente Taft intención de una solución violenta, pero sí había una preocupación. El embajador Wilson actuó dentro de esta política, pero con una iniciativa personal que solamente las circunstancias le permitieron, es decir, se excedió en las instrucciones que recibía y armó una serie de intrigas y desde luego una serie de planteamientos totalmente desfavorables al régimen del presidente Madero. En realidad, Wilson tenía una particular aversión por el régimen de Madero. Esto era evidente por la forma como sus comunicados se expresaban. Ya no era el lenguaje diplomático informativo, objetivo, sino ya llevaba un contenido muy importante de disgusto personal por el presidente Madero. Esto también es evidente. Él fue el gestor de un movimiento que se propició por inicialmente una rebelión de parte del ejército federal. La liberación tanto de Félix Díaz como de Bernardo Reyes, que estaban presos precisamente por haber conspirado contra el gobierno y que hubiera, de acuerdo con el Código Militar, recibido la pena capital, pero la condonó el presidente Madero. Y junto con Félix Díaz y con Victoriano Huerta, gestó el famoso Pacto de la Embajada. Félix Díaz, aspirante a la presidencia de la República,
siguió levantado en armas todavía un buen trecho de tiempo, y desde luego Bernardo Reyes pereció en un ataque bien conocido al Palacio Nacional, que quizá tuvo como consecuencia 2 muertes, la del propio Bernardo Reyes, pero también la lesión de Lauro Villar, que era el jefe de la guarnición de la plaza, y su reemplazo por Victoriano Huerta. Son hechos ya de sobra conocidos, quizá ya no valga la pena seguir explorando en ellos. El hecho es que se derriba el gobierno de Madero, y hasta allí no parece haber ya habido mayor preocupación por parte del presidente Taft. Y no había preocupación del presidente Taft porque, miren ustedes, estamos hablando de febrero de 1913. El asesinato del presidente Madero es el 22 de febrero de 1913. Y el cambio de presidente en Estados Unidos es el 4 de marzo. Entonces, es evidente que el presidente Taft, y esto es típico de los regímenes presidenciales, cuando está terminando un periodo y hay un problema, mejor dejárselo al sucesor, que fue lo que hizo Taft. Y por eso de pronto nos aparece en los libros el presidente Wilson, y no sabemos, fue lo que ocurrió. Esto explica también en mucho cuál fue el origen de la actitud que asumió el embajador Henry Lane Wilson, del mismo apellido que el siguiente presidente. Pero el asunto fue que en este interregno y en esta pues aparente falta de acción por parte del presidente Taft, se excede el embajador Wilson y firma este pacto de la Ciudadela. El hecho es que toma Victoriano Huerta el poder, y ya en el poder se enfrenta en lo que hace a Estados Unidos, en las relaciones con Estados Unidos, con el presidente Woodrow Wilson. Vale la pena hacer una reflexión sobre la personalidad de Henry Wilson. Woodrow Wilson, presidente Woodrow Wilson. El presidente Woodrow Wilson había sido profesor de ciencia política en la Universidad de Princeton. Era un intelectual bastante destacado. Había escrito una obra importante sobre política. Se unió al Partido Demócrata, tuvo éxito como candidato del Partido Demócrata, pero era un hombre que creía en una política de fundamentos básicamente morales y democráticos. Y esto se va a ver muy claro en toda la trayectoria del presidente Wilson. Inclusive, pues ustedes lo saben, es el fundador de la Organización de las Naciones Unidas, de la Sociedad de Naciones en esa época. Fue una idea mesiánica de él, pero al fin y al cabo era la idea ya fundamental de tener un órgano que abarcara a todos los países, pero que en última instancia pues dialogara y evitara sobre todo las guerras. Esto fue al final de la Primera Guerra Mundial, ya en 1918, y el presidente Wilson propuso esa iniciativa que fue aprobada. Ya tenía que ser aprobada porque entonces ya el poder militar de los Estados Unidos y el poder económico era muy superior al poder europeo, pero lo interesante es que nunca abandonó ese tipo de política. Naturalmente, cuando lleva eso a Estados Unidos, el Senado americano rechaza
la idea de la sociedad de naciones que se va a revivir hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en fin, creo que es importante que vayamos viendo un poco también las personalidades, porque la personalidad de Wilson nos explica mucho de su intención y también mucho de sus titubeos en ocasiones, porque a él es a quien le toca lidiar con Victoriano Huerta y con la revolución constitucionalista, y aún después ya con el Congreso Constituyente y con el gobierno constituido de Venustiano Carranza. ¿Cuál fue la idea que en principio tuvo Wilson? Desde luego, llama a consultas, como es usual en diplomacia, al embajador Wilson, a Henry Lane, lo manda a llamar a consultas, y desde luego el embajador le presenta un panorama de desastre sobre la política mexicana, pero no puede ocultar, a pesar de que defiende, los crímenes que ha cometido Victoriano Huerta, sobre todo los asesinatos del presidente de la República, pero también ofende mucho a la mentalidad del presidente Wilson la actitud del Congreso mexicano, por la devoción que él le tenía a las instituciones. Y el Congreso mexicano, pues desde luego, acepta a Victoriano Huerta, pero recordemos que una parte de los diputados, entre otros Francisco Mújica, simplemente abandonan la capital y se unen a la revolución constitucionalista de Venustiano Carranza. Y otro grupo, por instrucciones de Venustiano Carranza, después lo reconoce el primer jefe en el mismo seno del Congreso Constituyente, les dijo: quédense allí y traten de obstaculizar todo lo que se pueda del régimen de Huerta. Todos fueron desde luego a la cárcel finalmente, y posteriormente liberados ya pasaron a formar parte más adelante del Congreso Constituyente. Este grupo que permaneció allí, donde estaba José Natividad Macías, donde estaba José Manuel Rojas, donde estaba Félix Palavicini, donde estaba Alfonso Cravioto fundamentalmente, se llamaba el Grupo Renovador y tuvo su importancia, pero en fin, mejor no nos desviemos porque vamos a hablar ya del Congreso Constituyente, pero sí, no es el tema, pero vamos a hacer una referencia. Huerta busca, bueno, desde luego en México se acepta por la mayor parte de los gobernadores, fuera de esta situación del Congreso, por la Suprema Corte de Justicia, se acepta el gobierno de Victoriano Huerta, excepto por Coahuila y por Sonora, después por Sonora. Y se inicia la revolución constitucionalista, la revolución encabezada por Venustiano Carranza. Ante esta situación, pues parecía que la revolución podía ser sofocada. Eran importantes los elementos con que contaba el gobierno de Victoriano Huerta. Se acerca Victoriano Huerta, sintiendo la frialdad de Wilson, a Gran Bretaña. Y Gran Bretaña favorece mucho a Huerta por los intereses, y así lo manifiesta el cónsul británico en México, por la enormidad de intereses de Gran Bretaña en México. Se refería evidentemente a los pozos petroleros y a las compañías petroleras inglesas y a la influencia del propietario Lord Croydon, que tenían desde luego pues el oído del Parlamento inglés
y el manejo de la política mexicana. Se aceptó en principio por Gran Bretaña el tener esta iniciativa, pero el propio presidente Wilson les hizo valer la doctrina Monroe, nada menos, y les dijo: aquí los intereses de las potencias europeas los debe de manejar Estados Unidos, porque de otro modo están interviniendo en asuntos americanos, y eso va en contra de la política de los Estados Unidos de América definida desde el presidente Monroe. Entonces, pues nos encontramos con que el personaje con el que hay que contar, con que el que hay que, diría yo, lidiar, es nada menos que con el presidente Woodrow Wilson, y con esas visiones democráticas que tenía y que nunca abandonó. Él buscaba siempre buscar la conciliación, él buscaba encontrar una manera de evitar que hubiese un derramamiento de sangre. Parte de esto porque se manifestaron como defensores del gobierno de Huerta, y por ello fueron afectados por los revolucionarios, pues no solamente los intereses económicos extranjeros, que desde luego buscaron inmediata protección, sino también la Iglesia, y esto tuvo mucha importancia por la fuerza de las organizaciones, de las iglesias, y no me refiero a la Iglesia Católica, a las iglesias en general en Estados Unidos, que vieron en el ataque que sí se dio de los revolucionarios al clero católico, porque había apoyado a Victoriano Huerta. Entonces pues tomaron también ese partido en contra de la revolución constitucionalista. Entonces el presidente Wilson empieza con una fuerte presión, y desde luego como representante prácticamente de todos los intereses extranjeros en México. Se desarrolla la revolución constitucionalista. Ya hemos hablado, y en este foro hemos hablado muchísimo de todo el desarrollo, tanto de la revolución como de toda la parte política. Y en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, no con la participación de los Estados Unidos, pero sí con la simpatía de los Estados Unidos a las potencias occidentales por la pugna que existe ya entre Inglaterra y Alemania, y además por la amenaza que se siente ya fundamentalmente económica por parte de los imperios centrales. Se desarrollan pues los movimientos revolucionarios, y viene un primer problema, que es el que se presenta en Tampico. En Tampico hay un episodio que, visto bien, había razón para que hubiese una reclamación de los Estados Unidos. Es un incidente donde se exageran las posiciones entre marinos, es un incidente menor, pero hay una ofensa a la bandera norteamericana, y eso desata también en Estados Unidos una opinión contraria a el gobierno mexicano. ¿Pero quién es el gobierno mexicano? El gobierno mexicano es el de Victoriano Huerta. Ese es el gobierno que comandaba ese ejército, que comandaba a esa facción del ejército, y además pues era realmente hasta entonces el gobierno legítimo, aunque todavía no reconocido por la resistencia
que tenía el presidente Wilson de aceptar a Victoriano Huerta. Pero la reacción del presidente Wilson es aprovechar la ocasión para, bueno, se había decretado previamente un bloqueo de armas y eso se aplica para evitar un desembarco de armas norteamericanas en Veracruz que venían protegidas en un barco alemán, nada menos que en el Ipiranga, de alguna memoria también, el Ipiranga, barco alemán. Entonces, ¿qué era la intención del presidente Wilson? La intención del presidente Wilson era, evidentemente, esto va en última instancia a llevar a la negociación. ¿Por qué? Porque es obvio que esto va a ser en beneficio de la facción constitucionalista. Nada más ni nada menos le estamos privando de armamento, y esto es una cosa que había ya manifestado Carranza, su preocupación por el armamento que pasaba a las tropas federales, a las de Victoriano Huerta, y ese fue el cálculo que hizo el presidente Wilson. Naturalmente él esperaba una reacción inmediata del presidente Huerta y que se produjo, desde luego, pero él pensaba que esto iba a facilitar que Carranza aceptara lo que Estados Unidos estaba proponiendo, por cierto, a través de 3 cónsules, Argentina, Brasil y Chile, que actuaban un poco como mediadores en todo este conflicto. Entonces, él pensaba que esto, favoreciendo a Carranza, iba a llevar a lo que Wilson quería, que era, vamos a evitar, por todos estos escrúpulos de defensa de la democracia y de evitar guerras, de evitar víctimas, por consideraciones morales que las tenía, sin, por lo menos en ese momento, entonces vamos a propiciar esto. Para sorpresa y disgusto del presidente Wilson, la reacción de Carranza fue todavía más violenta que la reacción de Huerta. Es decir, fue, como lo tomaron los norteamericanos, casi un ultimátum hacia el gobierno de los Estados Unidos de que el asunto del desembarco en Veracruz de marinos norteamericanos era una violación a la soberanía nacional y que si no se retiraban, pues era una declaración de guerra, así en esos términos. Finalmente se retiraron las tropas norteamericanas, pero esto ya se produce en los momentos en que el ejército constitucionalista, sobre todo si nos vamos a lo que ya hemos platicado, la batalla de Zacatecas, convence a Victoriano Huerta y convence a los Estados Unidos de que la causa de Huerta está perdida y de que va a tener que lidiar con el gobierno que derive de la revolución constitucionalista, o sea, con el primer jefe. A regañadientes tiene que aceptar esa situación, pero para Carranza esto significa un enorme triunfo, porque defendiendo la soberanía nacional pudo lograr que su enemigo y el usurpador saliera del país y terminara con ese régimen que él tachó desde un principio como criminal. Hasta allí parecía que ya no había mayor problema. En Estados Unidos se preparaban para dialogar
con el presidente Carranza, con el primer jefe Carranza, todavía no presidente, pero ya se adivinaba, porque ya se había previsto que iba a haber aún en esa época pues ya una vuelta al régimen republicano, al régimen tradicional, como el mismo Carranza lo había dicho. Carranza ya lo sentían que iba a ser presidente de la República. ¿Por qué? Porque recuerden que Carranza estaba defendiendo la implantación o la restitución de la Constitución de 57 y siempre lo reconoció así. Entonces, él se había comprometido a que se iba a aplicar la Constitución de 1857. Entonces, ese era el cálculo que se hacía. Es decir, el nuevo gobierno va a gobernar de acuerdo con lo que se dice en el texto de 1857, porque allí está muy comprometido. El problema que se presenta, pues es ni más ni menos la lucha de facciones, es decir, la rebelión de Villa, la siempre presente rebelión de Zapata, que no termina, la convención de Aguascalientes, el avance de los convencionistas a la Ciudad de México, el retiro de la Ciudad de México de Carranza hacia Veracruz, la instauración del primer jefe en Veracruz. ¿Y cuál es la actitud que toma Wilson? Wilson no ve claro el panorama y sí considera seriamente el buscar que se dé un entendimiento entre Villa, Zapata y Carranza. Está clarísimo eso en los papeles de Wilson y en los papeles y en el cruce que se hizo de telegramas, que era la comunicación de la época, y de notas entre los dos gobiernos, primero el de Huerta, entre el ejército constitucionalista mismo y el gobierno de los Estados Unidos como único interlocutor. Nunca se logró formalmente la intervención ni de Argentina, ni de Brasil, ni de Chile. Más tarde se unieron Uruguay y Bolivia. Pues no parecía tener una razón que apareciera por allí Bolivia, pero sí Guatemala, obviamente, porque es un país vecino, independientemente de ser un país latinoamericano, iberoamericano. En esas circunstancias, pues, se buscó por parte del presidente Wilson el apoyo de estos países con el propósito de lograr un avenimiento entre las facciones que ya se estaban disputando el poder. Hay una frase que revela el pensamiento de Wilson: hay que salvar a México de sí mismo. Eso revela cómo él veía la circunstancia de que la lucha interna estaba acabando con las posibilidades de un gobierno legítimo. Sí se aceptó, si no a Villa, sí se aceptó el villismo. O sea, sí hubo una comunicación de personajes de Villa con cónsules del otro lado de la frontera con el propósito de lograr, y se dijo que el general Villa estaba de acuerdo en ese acercamiento, que consistía en una negociación, digamos, en reunir tanto a Villa, a Zapata y a Carranza y lograr un avenimiento, un gobierno conjunto. Negativa total de Carranza. Negativa total de Carranza. No dejo de mencionar aquí, porque se presenta por esta época un episodio que no debo de omitir
y seguramente si lo omito me lo van a preguntar ustedes, y es el famoso telegrama Zimmermann. Porque esto también revela que Carranza tenía una percepción bastante aguda de lo que eran las relaciones internacionales. Los servicios de inteligencia británicos capturan un telegrama cifrado que le envía el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Alfred Zimmermann, ya en guerra, al embajador de Alemania en México, no se había retirado, no había habido reconocimiento, pero se habían mantenido algunas embajadas y desde luego los consulados. Y en ese telegrama descifrado le anunciaba que Alemania iba a desatar una guerra submarina en el Océano Atlántico. Con ello iba, desde luego, a evitar lo que se llamaba en esa época el arsenal de las democracias, que era que Estados Unidos, que no entró al final, sino hasta el final de la guerra, sin embargo, proveía de elementos de todo tipo a Europa a través de los convoyes, como se hizo también en la Segunda Guerra Mundial. Y Alemania anunciaba ya, y desde luego lo cumplió, con el hundimiento del famoso Lusitania, si mal no recuerdo, con esta guerra submarina. Entonces, bueno, le anunciaba a su embajador que sondeara a Carranza y que le ofreciera, llegado el momento, no en ese momento, pero que se preparara y a su juicio un poco de embajador, el apoyo de los Estados Unidos, de Alemania, para que entrara México a favor de Alemania en la guerra, y el premio sería la devolución de Texas, Nuevo México, etcétera. Obviamente la intención de Alemania pues era clara, es decir, si México hubiese entrado en la guerra, pues las tropas norteamericanas, en lugar de irse a ayudar a las tropas francesas a Europa, hubieran tenido que lidiar con los mexicanos, y no era poca cosa. Entonces, y ya se había demostrado que aquí las cosas, las guerras eran en serio, ¿no? Entonces, esa situación se provocó. Desde luego hubo un escándalo en Estados Unidos, hubo un movimiento totalmente inútil porque Carranza no se tomó eso en serio. Esa es la realidad de las cosas. No se lo tomó en serio. Se dio cuenta perfectamente de lo que se trataba y de ninguna manera aceptó una alianza de este tipo, que hubiera sido pues verdaderamente un desastre. Pero en fin, no especuló en esta circunstancia. La opinión de Alemania no era devolver nada, ¿no?, sino era distraer a Estados Unidos, ganar la guerra, y ya en ese sentido pues ya tomaría las medidas que fueran necesarias. Inclusive Alemania, calculando que no podía proveer de armamento a México, hablaba con Japón con el propósito de que los japoneses intervinieran en esto y favorecieran el envío de armamento a México. Pero en fin, menciono el asunto porque hay algunos libros escritos por allí y hay mucha novela alrededor del famoso telegrama Zimmermann. No tuvo ninguna trascendencia para lo que estamos platicando.
Pero en fin, el hecho es que toda esta propuesta, regreso a la propuesta de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia y Guatemala, como un comité con Estados Unidos para manejar con Carranza el asunto de México, lo rechaza totalmente Carranza. Y en los momentos en que Wilson se empieza a impacientar, nuevamente Carranza se da cuenta de que puede perfectamente lidiar él solo el problema, porque casi los esfuerzos de ese comité coinciden con las famosas batallas de Guanajuato, sobre todo la de Celaya, que es la derrota final de Villa por parte de Álvaro Obregón. Entonces, con esto se queda totalmente liquidada la intervención norteamericana en la revolución constitucionalista. Toma Carranza desde luego ya el poder, se convoca el Congreso Constituyente, ya hace su viaje de retorno a México el primer jefe, se convoca el Congreso Constituyente, se reúne el Congreso Constituyente. De nuevo hay otro problema, y es el resentimiento de Villa y el ataque a Columbus. El ataque a Columbus que tiene como consecuencia, desde luego, y aquí es muy importante el definir la situación y la reacción de Carranza. Carranza condena el ataque precisamente porque si hay un respeto a la soberanía, que se respete la nuestra, pero también nosotros respetamos la de los otros. ¿Qué tiene que andar haciendo Villa atacando y matando gente en los Estados Unidos? Eso queda claro, pero los Estados Unidos aprovechan eso para decir, no, pues lo que se está autorizando es que pasen las tropas mexicanas, y entra la famosa expedición punitiva, que otra vez causa una fricción tremenda entre los gobiernos. Desde luego, pues el repudio de Carranza a lo que él considera una invasión, el rechazo militar cuando hubo necesidad de hacerlo, fue afortunadamente limitado, y el convencimiento final del presidente Wilson de que pues no era fácil lidiar con Carranza y que era mejor permitir la reunión del Congreso Constituyente, y casi coincide la fecha de reunión del Congreso Constituyente con el retiro de la expedición punitiva. Para los efectos que estamos platicando, pues son encuentros, pero en realidad no parece haber tenido en ese momento ni después mayor consecuencia. Pero nuevamente Carranza hizo valer la soberanía nacional sin el mayor titubeo. Se reúne el Congreso Constituyente. En el Congreso Constituyente, ya hemos platicado muchísimo del Congreso Constituyente aquí. Básicamente hay sobre el proyecto de la Constitución de 1857, hablando en un término muy general, los siguientes elementos novedosos en el constitucionalismo, no solamente mexicano, sino universal: la propiedad de la nación sobre el subsuelo, los derechos de los trabajadores, la reforma agraria, la expropiación de los latifundios y las restricciones a la Iglesia. Todo ello, en una o en otra forma, otra vez incomoda a muchos sectores de los Estados Unidos y desde luego a la inversión norteamericana, sobre todo a la inversión petrolera.
Nuevamente Wilson quiere hacer valer sus argumentos: democracia, moral, etcétera, convivencia internacional, pero el hecho es que se tiene que aceptar la Constitución como viene y quedan pendientes varios de estos problemas. No se logra el reconocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos. Sí se reconoció de facto a Carranza desde el momento en que la lucha de facciones terminó y que Carranza pudo entrar en la Ciudad de México al mando del ejército constitucionalista, ya sin enemigos visibles. Bueno, todavía quedaba Félix Díaz por allá, todavía Zapata, todavía también Pascual Orozco, pero en fin, ya no eran movimientos que amenazaran a un ejército que se había convertido. Otra cosa que me impresionó enormemente, la transformación del ejército federal que se licencia y del ejército revolucionario que constituye ya un nuevo ejército, nuestro ejército el día de hoy, por cierto. Entonces, todo esto pues ya le da una nueva dimensión, ya hay un gobierno, ya hay el establecimiento de un ejecutivo fuerte, porque así lo ve Estados Unidos, y así se inicia ya la vigencia de la Constitución de 1917, como el mismo Carranza lo dice, como reforma de la Constitución de 1857, pero con estos elementos que lo hacen aparecer como una Constitución totalmente original. Para finalizar solamente esta parte un poco histórica, porque quiero todavía referirme a los documentos, quiero señalarles las siguientes fechas que son importantes. El 20 de mayo de 1820, desafortunadamente, la muerte de Carranza. Todavía el problema de los revolucionarios, un nuevo movimiento interno, el de Obregón, el de Calles y el de la Huerta, el movimiento de Agua Prieta. El 5 de septiembre de 1820, o sea, unos meses después, la elección de Álvaro Obregón. Y el 4 de marzo de 1921, fíjense a lo cercano de las fechas, termina el periodo presidencial de Woodrow Wilson. Entonces, ya estamos en otra época. Posteriormente, simplemente para no dejar la pendiente algo, no lo vamos a tratar el día de hoy, quizás podríamos hacer alguna referencia después, ya más adelante, pero no como parte de la conferencia misma. El reconocimiento se va a lograr hasta los tratados o los llamados tratados de Bucareli, que firma el presidente de la República, Álvaro Obregón, años después. Allí terminaría, digamos, toda esta confrontación entre Wilson y Carranza. Pero en todo esto hemos visto cómo Carranza va gestando su propia idea de la soberanía nacional y cómo se van refiriendo estos temas en sus relaciones, las relaciones que mantuvo Carranza a través de Isidro Fabela, que mucho influyó en su pensamiento, don Isidro, y a través de quien fue su fiel servidor, por cierto, Cándido Aguilar, después diputado constituyente, y por cierto, el jefe militar durante el incidente de Veracruz, don Cándido, un enorme personaje sobre el que le deberíamos dedicar también una de estas conferencias.
En fin, esa es prácticamente la historia de cómo se desarrollan en toda esta época las relaciones. Claro, todo esto ha sido estudiado, todo esto lo pueden ustedes, distintas versiones, creo que las versiones coinciden, quizás un poco se desvían en las intenciones, pero los hechos están allí y yo me he circunscrito básicamente a los hechos. Pero lo que nos interesa es, bueno, lo que está en la Constitución, y me encontré buscando entre mi biblioteca, entre los libros que me heredó mi señor padre, nada menos que los 3 informes presidenciales que logró presentar el presidente Carranza. Es decir, todavía él, durante su mandato, tuvo la oportunidad de cumplir con la Constitución y de presentar 3 informes presidenciales. Y en los 3 informes presidenciales, él va delineando lo que a continuación les voy a leer. En primer término, en el primer informe, desde luego, esto es en razón del incidente de Veracruz. ¿Cómo lo informa él al Congreso? Teniendo desde luego todos los documentos a la mano. Allí no había oportunidad de decir algo que no fuese la realidad, porque había presentado hubiera presentado los documentos respectivos. Y dice: se manifestó, voz de Carranza, con toda claridad y energía, que no obstante la invasión de nuestro territorio, la permanencia de fuerzas americanas en el puerto de Veracruz o la violación de nuestros derechos, sí nos arrastraría a una guerra desigual. O sea, si esto persevera, si esto no se retira, evidentemente va a haber guerra. En el curso de los acontecimientos, dice, y aún en medio de las situaciones más difíciles, el gobierno constitucionalista insistió constantemente en la desocupación del puerto de Veracruz por las fuerzas invasoras, hecho plausible que tuvo lugar el 23 de noviembre de 1914, fecha en que ondeó de nuevo nuestro pabellón nacional en esa heroica ciudad que desde entonces quedó en poder de las fuerzas constitucionalistas, siendo de notar que se llegó a ese resultado sin mengua del decoro y honor de la República y sin aceptar intervención alguna en nuestros asuntos interiores. Esto por lo que hace a Veracruz. En lo que hace a la exposición punitiva, sabido es, este es casi tan inminente la guerra. Hablando del conflicto, se consideró inminente la guerra con la República del Norte, pero pudo evitarse mediante la cordura y serenidad de ambos gobiernos, quienes por la vía diplomática se esforzaron en hacer luz en el asunto
y en proceder con toda mesura y justificación en materia tan delicada y por medio de las comisiones de que acabo de hablar. Es decir, habló de las comisiones que se formaron precisamente para aclarar el asunto de que nunca el gobierno mexicano permitió la entrada de tropas norteamericanas a México. Lo que se estaba negociando era una cosa distinta. Se estaba negociando eventualmente cómo podían ambos gobiernos establecer un sistema conjunto para combatir a los bandidos, porque era una práctica. Es decir, los mexicanos iban y robaban allá y luego regresaban y ya que nadie los tocaba, pero viceversa también, aquellos venían para acá, hacían lo mismo y luego se refugiaban allá y ni quien los tocara. Entonces ese era el asunto. En estas negociaciones diplomáticas, el gobierno de México estableció como base indeclinable no aceptar a discusión cuestión alguna sin que antes hubieran evacuado las fuerzas americanas el territorio nacional y nuestros comisionados cumplieran estrictamente estas instrucciones. El gobierno americano, haciendo justicia al de México, retiró por completo de nuestro suelo la llamada expedición punitiva y ha acreditado a su embajador, residente en esta capital, quien ya está en funciones previa a la solemne recepción de estilo, habiendo ya designado también de mi encargo el personal de nuestra embajada, de que ya se ha establecido en Washington. Y en su último informe dice esto: la política internacional de México se ha caracterizado por la seguridad en el desarrollo de los principios que la sustentan. Los resultados adquiridos son suficientemente satisfactorios para que se haya apoyado el Ejecutivo en las cuestiones internacionales que han surgido. Las ideas directrices de la política internacional son pocas, claras y sencillas. Se reducen a proclamar, voz de Carranza, que todos los países son iguales, deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía, que ningún país debe intervenir en ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos interiores del otro. Todos deben someterse estrictamente y sin excepciones al principio universal de no intervención, que ningún individuo debe pretender una situación mejor que la de los ciudadanos del país a donde va a establecerse, ni hacer de su calidad de extranjero un título de protección y de privilegio. Nacionales y extranjeros deben ser iguales ante la soberanía del país en que se encuentran. Y finalmente, que las legislaciones deben ser uniformes e iguales en lo posible, sin establecer distinciones, excepto en lo referente al ejercicio de la soberanía. Esta fue, pues, la famosa doctrina Carranza, base de la política exterior de México hasta el día de hoy. Muchas gracias.